Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de Montgomery, Alabama. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es al momento de escuchar esta historia. Queremos saber qué lugares son los que visitan estos avistamientos documentados y en qué momentos del día o de la noche. En 1861, se tomó una fotografía en la plantación Freeman, en las afueras de Montgomery, Alabama. A simple vista, no era más que otro retrato del viejo sur anterior a la guerra, un registro de posesiones y riqueza. La foto mostraba una gran casa blanca con columnas, gente bien vestida, y en una esquina, apenas visible, un hombre al que solo se le conocía como Isaac en las notas del fotógrafo. Durante casi un siglo, esta imagen permaneció entre miles de fotografías de la guerra civil, sin llamar la atención entre la documentación que archivaba los días previos a que Estados Unidos se dividiera. Lo que nadie notó o prefirió ignorar, hasta que el arquivista Margaret Hamilton inspeccionó la imagen en 1963, fue lo que Isaac tuvo que cargar en sus manos. El hallazgo llevaría a una de las investigaciones más inquietantes sobre los horrores psicológicos de la vida en las plantaciones jamás registradas, exponiendo un patrón de tortura psicológica que iba mucho más allá de la violencia física. Pero cuando la verdad fue revelada, casi todos los involucrados en el caso estaban muertos, dejando solo piezas de evidencia e historias susurradas. Según los registros del condado de 1860, la propiedad era de Thomas Wilson, un hombre que los periódicos locales llamaron un caballero rico e influyente de la sociedad de Montgomery. Los archivos indican que Wilson la había adquirido en 1852 tras mudarse desde Virginia con 17 personas esclavizadas, entre ellas un hombre llamado Isaac Freeman, apellido que solo surge tras la emancipación. La plantación Wilson era una plantación de algodón relativamente exitosa para los estándares de la época. Lo que la hacía extraña, según los archivos que se encontraron más tarde, era la cantidad inusualmente baja de intentos de fuga que se informaron en comparación con las propiedades cercanas. Esto, en aquel tiempo, se atribuyó al supuesto trato humano que Wilson daba a sus esclavos. Los registros de la iglesia local incluso señalan que Wilson fue elogiado por la iglesia bautista por su dirección cristiana del hogar. Esta impresión probaría ser terriblemente falsa. La imagen fue tomada en abril de 1861, cuando Alabama se había separado de la Unión y la guerra se acercaba. Según el diario del fotógrafo, que se guarda en los archivos de la Sociedad Histórica de Alabama, la sesión fue encargada por Wilson para celebrar el compromiso de su hija, Elijah Nena, con James Caldwell, el hijo de otra familia local destacada. El fotógrafo Frederick Sullivan le facturó a Wilson $25 por una serie de retratos, incluidos algunos de la casa, la familia y lo que llamó fotografías de inventario de bienes. El último álbum de fotografías permaneció en la colección privada de Sullivan hasta su muerte en 1920. Su herencia donó las fotografías a la Sociedad Histórica de Alabama, donde fueron catalogadas pero en gran medida pasaron desapercibidas durante décadas, hasta que Margaret Hamilton observó algo inusual en una de las imágenes mientras reunía materiales para una exhibición del centenario de la Guerra Civil en 1963. En sus apuntes, Hamilton anotó: después de mirar más de cerca la imagen titulada Plantation Wilson, April 1860, y uno me di cuenta de que el hombre esclavizado, que se encuentra al margen de la imagen, parece sostener algo en sus manos. La primera mirada nos hizo pensar en herramientas de trabajo, pero al ampliar, vemos lo que parecen ser restos humanos. ¿Dedos conservados? Me he comunicado con el profesor William Jenkins de la universidad para un análisis posterior. Esta pequeña nota desataría una investigación que destapó un sistema de control mental tan perturbador que algunos investigadores abandonaron el proyecto, según informes. El antropólogo cultural del Sur Profundo, el profesor Jenkins, tomó el caso con su asistente de posgrado, Thomas Marks. Sus conclusiones, reunidas en un informe de 60 páginas que archivó en la universidad en 1965, revelaron un retrato de terror psicológico calculado, envuelto en modales sureños. Según el informe de Jenkins, lo que Isaac Freeman había estado sosteniendo en la fotografía eran restos humanos, dedos humanos, conservados en un pequeño frasco de vidrio. Pero ¿de quién eran los dedos y por qué Freeman fue forzado a sostenerlos? Tomó más investigación descubrirlo. Jenkins y Marks se sumergieron durante casi 2 años en reconstruir la historia, entrevistando a antiguos residentes de Montgomery,
que habían oído relatos transmitidos de generación en generación, rebuscando en archivos del condado y revisando correspondencia personal guardada en colecciones familiares. El mayor hallazgo fue un diario de Eleanor Wilson, la hija de Thomas Wilson, que se encontró en el ático de la casa de su nieta en Birmingham. El diario abarca desde 1860 hasta 1863 y tiene algunas entradas perturbadoras sobre la vida en la plantación y las formas en que su padre mantenía el control. Una nota del 12 de enero de 1861 decía: Padre le expuso hoy a Mr. Caldwell su filosofía de administración de la propiedad. Ante presente formación to 61 psico esterá podar que psico de acero. James se veía impresionado, pero también ligeramente perturbado por la demostración de padre con Isaac. Padre se mantuvo firme en que debía imponerse el orden, sin la brutalidad habitual. La mente, dijo, es más fácil de dominar que el cuerpo y con mayor permanencia. Admito que salí de la habitación cuando sacó el frasco. Una investigación posterior descubrió que Thomas Wilson había creado lo que él consideraba una forma ilustrada de evitar fugas y resistencia entre sus esclavos. En vez del castigo corporal que encontraba ineficaz y degradante para el valor de su propiedad, Wilson había desarrollado un sistema psicológico de control, lo que Jenkins llamó terror ritualizado. Los registros del condado revelaron que Wilson había estudiado medicina en la Universidad de Virginia antes de dejar la profesión para hacerse cargo de los asuntos de la plantación familiar. Esta educación, por básica que fuera, al parecer había influido en la manera en que ejercía el poder sobre sus esclavos. En vez de latigazos públicos, Wilson empleaba procedimientos médicos y manipulación psicológica para establecer un clima de terror constante. Según testimonios jurados de antiguos esclavos de plantaciones vecinas, tras la Guerra Civil Wilson era un hombre distinto en sus prácticas. Un testimonio de un hombre llamado Samuel Johnson, registrado por agentes de la Oficina de Libertos en 1867, decía: el señor Wilson no azotaba como otros, pero todos le tenían más miedo que a cualquier otro amo de por aquí. Los llevaba a una habitación en la parte trasera de la casa grande y salían distintos, a veces les faltaban partes. Y él hacía llevar aquellas piezas a cuestas, y que las llevasen cerca, en señal de amenaza. La habitación de la que hablaban en tantos relatos era, al parecer, un estudio transformado en la parte trasera de la casa de la plantación Wilson, que Thomas Wilson había convertido en su oficina de administración. Según su diario, la habitación estaba llena de equipo médico, cartas anatómicas y extraños especímenes conservados en frascos. Era allí donde Wilson realizaba lo que él llamaba correcciones a aquellos que mostraban signos de resistencia o pensamiento independiente. Lo más perturbador del régimen de Wilson, y lo que parece que se fotografió en 1861, era su costumbre de forzar a la gente a cargar restos momificados de familiares o compañeros cercanos que habían intentado huir o habían cometido otras violaciones graves de las reglas de la plantación. Para Isaac Freeman, Jenkins y Marks pudieron conectar los registros de la plantación con los registros de entierro de la iglesia y determinar que los dedos probablemente pertenecían a su hermano Jacob, quien escapó en 1859 y murió mientras era capturado. Según el diario de Leyanena Wilson del 3 de noviembre de 1859, padre trajo a Isaac a la ceremonia con Jacob. Dice que es importante que la lección la vean en familia. Ahora Isaac llevará el recordatorio, en lo que padre piensa que garantizará el cumplimiento mejor que cualquier capataz. El efecto psicológico de tener que cargar con restos momificados de un ser querido como recordatorio de las consecuencias de la desobediencia es una forma de tortura psicológica especialmente cruel. Lo que hizo más perverso el método de Wilson fue su afirmación de que esto era más humano que los castigos corporales usuales. Como otros dueños de plantaciones, algunas de las cuales se guardaron en los archivos familiares, Caldwell Wilson defendió sus prácticas como más eficientes y más acordes con los preceptos cristianos de administración. En una carta del 18 de julio de 1860, Wilson le escribía al padre de James Caldwell: el amo de plantación moderno se da cuenta de que mantener el orden por medio de la simple corrección física es ineficaz y cada vez más denunciado por ciertos sectores de la sociedad. Mis procedimientos conservan la propiedad,
garantizan el cumplimiento con la mente en lugar de con el cuerpo. No he perdido una sola mano por fuga en 3 años, ni he tenido pérdidas de productividad por sobrecorrección física. La fotografía de Isaac Freeman sosteniendo el frasco con los dedos conservados de su hermano parece haber sido una muestra de los métodos de Wilson para su futuro yerno. Según el diario de Eleyanena, James Caldwell estaba siendo entrenado para hacerse cargo de la administración de las propiedades combinadas Wilson-Caldwell tras su matrimonio con Eleyanena. La sesión de fotos de abril de 1861 parece haber sido organizada en parte para registrar el método de administración de la plantación de Wilson para educar a Caldwell. ¿Qué fue de Isaac Freeman después de la foto? Aquí la historia se rompe. Los registros de la plantación indican que permaneció en la familia Wilson al menos hasta 1863. Una entrada en el libro de cuentas de la propiedad de febrero de ese año lo cataloga como deber especial en la casa principal. Tras ello, nada más se sabe de él en los papeles de Wilson. La próxima mención de Isaac Freeman en los registros es en la oficina de libertos de 1866, donde un hombre de ese nombre está registrado en Montgomery para recibir raciones. El registro indica que tenía unos 40 años y le faltaban 3 dedos en la mano izquierda. Si esta mutilación tenía algo que ver con las prácticas de dirección de Wilson, no está claro. Pero el momento y la forma de la lesión sugieren que podría haberlo sido. Según los relatos orales que Marks escuchó de antiguos esclavos de Montgomery, las historias sobre la plantación Wilson y un hombre que llevó la muerte en sus manos sobrevivieron hasta principios del siglo XX. Un testimonio de Martha Johnson, de 87 años, cuando fue entrevistada en 1964, relató lo que su abuela le había contado sobre Isaac Freeman. La abuela Mahar dijo que había un hombre que llevaba los dedos de su hermano en un frasco a donde iba. El amo se lo mostraba a todos como escarmiento. Dijo que aquel hombre nunca volvió a hablar en voz alta después de eso, y se metía las manos en los bolsillos siempre que alguien lo observaba. Llevó esos dedos hasta que estuvo libre. Los enterró bajo un árbol y huyó de Montgomery. Nunca regresó. La plantación Wilson fue abandonada tras la guerra civil. Thomas Wilson, de acuerdo con los registros del condado, murió de fiebre tifoidea en 1864 mientras servía como oficial médico en el ejército confederado. Su hija Eleyanena y su esposo James Caldwell trataron de conservar la propiedad después de la guerra, pero las deudas obligaron a vender la mayor parte de la tierra en 1870. La casa principal se incendió en 1873, al parecer por un fuego de cocina desatendido, aunque los chismes locales apuntaron a un incendio provocado. Lo que hace que este caso sea especialmente perturbador no es solo la tortura psicológica a la que sometió a Isaac Freeman y a otros, sino la manera en que la justificó y la vendió como progresista a su autor. Thomas Wilson pareció haber creído sinceramente que sus métodos eran más humanos que el castigo corporal normal y encontró gente que pensaba lo mismo en su círculo. Esta retorcida lógica de que la tortura psicológica sofisticada era una mejora moral sobre la bestialidad física nos da una visión escalofriante de cómo los sistemas de opresión pueden persistir y ser defendidos por personas ilustradas. El informe del caso del profesor Jenkins, terminado en 1965, se archivó en la universidad, pero nunca se publicó. Según su correspondencia privada descubierta entre sus papeles tras su muerte en 1978, consideró que el material era demasiado inquietante y traumatizante para publicarse. Su ayudante de investigación, Thomas Marks, no estuvo de acuerdo, argumentando que la historia debía contarse como parte de una narrativa completa de las atrocidades de la era de las plantaciones. Esta disputa causó una ruptura entre los dos académicos que nunca se pudo reparar. En 1967, Marks trató de publicar un artículo acerca de la plantación Wilson y la fotografía de Isaac Freeman en una revista académica, pero fue rechazado por ser demasiado circunstancial la evidencia y demasiado incendiaria la afirmación. Molesto por el rechazo, Marks habría seguido investigando por su cuenta hasta su muerte en un accidente automovilístico en 1969. Sus notas de campo, que supuestamente contenían evidencia adicional no cubierta en el informe inicial de Jenkins, nunca se encontraron. La fotografía misma permaneció en los archivos de la Sociedad Histórica de Alabama hasta 1968, cuando fue retirada de la vista del público por los últimos descendientes vivos de Wilson Caldwell. Según los archivos,
La familia amenazó con demandar si la fotografía y su investigación relacionada permanecían disponibles, ya que consideraban que las conclusiones de Jenkins y Marks eran calumniosas y se basaban en pruebas tergiversadas. La sociedad, sin dinero para una lucha legal, cedió. Durante décadas el caso quedó prácticamente sepultado, conocido apenas por algunos historiadores versados en las técnicas de control mental de la época de las plantaciones. La fotografía supuestamente fue entregada a los Archivos Nacionales en Washington, D.C. en 1972 como parte de una colección más amplia de fotografías de la Guerra Civil, donde fue catalogada sin el controvertido análisis de contenido. En 1988, la historiadora Rebecca Collins tropezó con alusiones a la fotografía y la investigación de Jenkins, mientras investigaba su tesis doctoral sobre mecanismos de control psicológico en plantaciones antes de la guerra. Sus esfuerzos por encontrar la fotografía original y los materiales de la investigación resultaron en su mayoría infructuosos. La familia Wilson Caldwell ya había obtenido una orden judicial para sellar gran parte de la documentación. La disertación de Collins solo lo mencionó brevemente, diciendo que evidencia fuerte sugiere que algunos dueños de plantaciones crearon formas elaboradas de tortura psicológica usando restos humanos preservados como forma de control, pero los detalles siguen siendo imposibles de obtener debido a las restricciones legales actuales. Lo que se sabe de la vida de Isaac Freeman tras la emancipación son retazos de información de registros y narraciones orales. La oficina de Libertos registró que trabajó como jornalero en Montgomery hasta alrededor de 1868. Luego desapareció de los registros públicos. Según la historia oral de Martha Johnson, las historias locales decían que Freeman simplemente se fue de Alabama por completo, posiblemente al norte. Una historia decía que finalmente se instaló en Illinois. Otra, que se unió a una comunidad de antiguos esclavos en Kansas. Ninguna de estas historias puede confirmarse. La última referencia posiblemente fiable a Isaac Freeman es en el diario de un ministro metodista en El Cairo, Illinois, en 1873. La nota relata el encuentro con un extraño hombre al que le faltaban dedos y que cargaba con una pequeña caja de madera de la que no se despegaba. Cuando le preguntaban por su pasado, tan solo respondía que era de Alabama y que algunas cargas no se pueden soltar, solo enterrar. Si se trata del mismo Isaac Freeman de la plantación Wilson, no está claro. El daño psicológico de cargar como amuleto restos momificados de un familiar como método de control es una tortura sutil. El análisis psicológico actual indica que estas prácticas probablemente causarían un trauma severo, lo que podría llevar a algo similar a lo que hoy conocemos como trastorno por estrés postraumático. El recordatorio físico permanente de la muerte de alguien amado y tener que exhibirlo como advertencia a los demás constituiría una sutil prisión psicológica, quizás más efectiva que las restricciones físicas. El método de Thomas Wilson parece haber sido singular en sus especificaciones, pero formaba parte de un conjunto más amplio de técnicas de control psicológico que se practicaban en todo el sur de las plantaciones. Lo que marcó la diferencia en el método de Wilson fue su encuadre pseudocientífico y su rechazo explícito al castigo corporal en favor de lo que él consideraba métodos más refinados. Esto le ayudó a conservar una imagen de elegancia y hasta humanidad mientras causaba daño psicológico. Los intentos de borrar la historia de Isaac Freeman y la práctica de la plantación Wilson abren interrogantes sobre la memoria histórica y la responsabilidad. La campaña exitosa de los herederos de Wilson Caldwell para limitar el acceso a la fotografía y a la investigación relacionada es un ejemplo de borrado histórico que ha caracterizado con frecuencia los esfuerzos por abordarlos en Tarenta, aspectos más feos de la esclavitud en Estados Unidos. Al controlar el acceso a las pruebas y cuestionar la integridad de los investigadores, las familias y las instituciones vinculadas a las atrocidades de la era de las plantaciones a menudo han logrado mantener fuera de la vista del público relatos inquietantes. La fotografía de Isaac Freeman sosteniendo el frasco con los dedos conservados de su hermano sigue siendo un escalofriante registro de tortura psicológica disfrazada de administración ilustrada. El que fuera diseñada como una prueba de los métodos de Wilson, una guía para su futuro yerno, solo añade horror a la imagen. Captura no solo un instante de dolor personal, sino el sistema premeditado que lo generó y la sociedad que lo aprobó. En 1960, arqueólogos que estaban explorando la antigua tierra de la plantación Wilson antes de que se desarrollara comercialmente,
Desenterraron un pequeño frasco de vidrio enterrado a 1 metro de profundidad bajo lo que habría sido la esquina noreste de la casa principal. En el frasco flotaban 3 dedos humanos conservados en el líquido en el que habían estado sumergidos durante años bajo tierra. No se hizo una prueba de ADN porque no existía la tecnología y los restos fueron reenterrados sin una documentación completa. Si estos eran los mismos restos que aparecen en la fotografía de 1861 no se puede saber con seguridad, pero la zona en la que fueron encontrados y la naturaleza del descubrimiento apuntan en esa dirección. La historia de Isaac Freeman y la plantación Wilson es un ejemplo en el que la evidencia fotográfica capturó un momento de horror psicológico que de otro modo podría haber quedado sin documentar. La aparente normalidad de la imagen, hasta que uno se fija en lo que porta Isaac, ilustra cómo la reputación de Wilson Plantation como un lugar de buen trato ocultaba una realidad de tortura psicológica refinada. Nos recuerda que las peores atrocidades del pasado no se escondieron en las sombras, sino que sucedieron a la vista de todos, con su verdadera naturaleza oscurecida por las normas sociales y la tergiversación intencional. Hoy en día, la tierra donde una vez se encontraba la plantación Wilson es un distrito de compras en las afueras de Montgomery. Ningún letrero histórico reconoce el pasado de la propiedad o el dolor que se produjo allí. Los herederos de Thomas Wilson y James Caldwell todavía están involucrados en los negocios y la política de Alabama, pero se han alejado de las plantaciones de sus antepasados, y de la fotografía en sí, su paradero es desconocido. Algunas fuentes afirman que fue retirada permanentemente de los archivos nacionales en 1992 a petición de un funcionario del gobierno relacionado con la familia Wilson Caldwell. Otros dicen que sigue en los archivos, pero ha sido recatalogada de tal manera que es imposible encontrarla. Los esfuerzos de historiadores actuales por ver la imagen han fracasado. Se han topado con trabas burocráticas o con la declaración de que la fotografía no se encuentra. La historia de Isaac Freeman, forzado a cargar los restos momificados de su hermano como forma de control psicológico, es un ejemplo de los métodos sutiles pero poderosos de control que a menudo se pasan por alto en la narrativa de la esclavitud en Estados Unidos. Más allá de la violencia física, existían formas de manipulación psicológica para quebrar la resistencia no en el cuerpo, sino en la mente. Que tales torturas psicológicas pudieran ser consideradas mejoras progresivas por sus autores, muestra las perversiones morales que sostuvieron la práctica de la esclavitud. Sin la fotografía original, lo que nos queda son descripciones escritas, registros históricos dispersos y narraciones orales transmitidas de generación en generación. La fotografía de un hombre sosteniendo un frasco con los dedos momificados de su hermano, tomada para la historia y luego suprimida sistemáticamente, se ha convertido en un símbolo del borrado histórico más amplio de las dimensiones psicológicas de la esclavitud. Como la fotografía, estas narrativas se encuentran en los bordes, evidentes solo si miramos con atención lo que siempre ha estado presente. Como un viejo de Montgomery le dijo a Thomas Marks en 1964, algunas cosas se entierran, pero nada desaparece. El pasado siempre está a nuestros pies, esperando a que alguien lo desentierre de nuevo. Tal vez lo más perturbador del caso de la plantación Wilson es lo que revela sobre las maneras en que los sistemas de dominación se transforman y se reinventan a sí mismos, descubriendo nuevas formas de control cuando las viejas se vuelven inviables. La transformación de Thomas Wilson, del castigo corporal a la tortura mental, señala las formas contemporáneas de control a través de la mente en lugar del cuerpo. Su declaración de que sus métodos eran más humanos resuena con las justificaciones que todavía se escuchan hoy en día para las formas sofisticadas de control que no dejan rastro. La fotografía de Isaac Freeman de pie rígidamente en el borde del marco, forzado a sostener los restos destrozados de su hermano, encapsula un horror histórico que trasciende la imagen misma. Nos recuerda que a veces las partes más cruciales de la historia no se encuentran en el centro del encuadre, sino en los bordes, donde suelen habitar las verdades incómodas. Como dijo Margaret Hamilton, la archivista que primero observó el detalle inquietante en la imagen, la historia está en los márgenes, en las cosas que no estamos destinados a ver. Una vez vistas, no pueden dejar de verse, y redefinen la imagen como un todo. El frasco con dedos humanos pudo ser enterrado, la fotografía destruida, el documento sellado,
Pero la historia que revelan sobre la profundidad psicológica de la esclavitud sigue siendo una parte esencial de la historia estadounidense, una historia que continúa moldeando nuestro presente en formas reconocidas y negadas. Como Isaac Freeman, todos llevamos esta historia a cuestas, queramos reconocerlo o no. En 1957, casi una década antes de que Jenkins y Marks iniciaran su investigación, una mujer llamada Sarah Thompson se comunicó con la Sociedad Histórica de Alabama y se declaró descendiente de Isaac Freeman. Según el registro de la sociedad, Thompson pidió ver cualquier archivo asociado con la plantación Wilson, ya que las historias familiares se habían transmitido sobre un antepasado que había sido sometido a abusos inusuales que involucraban restos conservados. Su petición fue rechazada al parecer por el director de la sociedad, que en una comunicación interna escribió que entretener tales preguntas solo serviría para avivar las tensiones en un momento en que nuestro Estado tiene suficiente controversia en sus manos. Pero Thompson no se dio por vencido. Los archivos del Palacio de Justicia del Condado de Montgomery muestran que solicitó formalmente ver los registros de propiedad de la antigua plantación Wilson en 1958. Esta solicitud fue aprobada, pero los registros en sí no revelaban mucho más que las transacciones básicas de propiedad. Pero más importante, publicó un anuncio en el Montgomery Advertiser, pidiendo información a cualquiera cuya familia hubiera tenido alguna relación con la plantación Wilson. Según los periódicos de la época, el anuncio se repitió durante 3 domingos seguidos, pero no obtuvo respuesta pública. Lo que Thompson no sabía era que su investigación había sido notada. Una carta de James Wilson Caldwell III, un hombre de negocios de Montgomery, descendiente directo de Thomas Wilson, al director de la Sociedad Histórica, fechada el 10 de junio de 1958, se quejaba de una mujer negra que hacía preguntas sobre asuntos familiares que es mejor olvidar. La misiva aconsejaba medidas apropiadas para disuadir una mayor investigación. Los esfuerzos de Thompson por desenterrar su pasado familiar coincidieron con los primeros días del movimiento por los derechos civiles en Montgomery. Apenas 2 años antes, el boicot de autobuses de Montgomery había puesto en el mapa nacional la injusticia racial de la ciudad. En este ambiente tenso, los esfuerzos por investigar las atrocidades de la era de las plantaciones eran recibidos con hostilidad por algunas partes de la sociedad blanca. Según los archivos de derechos civiles de la Universidad Estatal de Alabama, varios investigadores afroamericanos que intentaban fotografiar historias de plantaciones en este momento denunciaron acoso y amenazas. ¿Qué pasó con Sarah Thompson después de 1958 no está claro? Su nombre desaparece de los registros públicos de Montgomery después de ese año. Según una entrevista de Historia Oral de 1977 con el activista por los derechos civiles Robert Williams, una mujer identificada como Thompson se mudó a Detroit tras recibir amenazas anónimas. Williams recordó: había una señora que preguntaba por los registros de la plantación, algo sobre su bisabuelo, que tuvo que cargar con algo horrible. A la gente no le gustaba que hiciera esas preguntas. Le llamaron un par de veces muy tarde, y decidió que no iba a arriesgar su vida. La última vez que supe, se había ido al norte. La relación entre Sarah Thompson e Isaac Freeman no se puede confirmar, pero el momento de sus preguntas y la descripción de la crueldad inusual que mencionó sugieren que podría haber estado rastreando una historia oral familiar sobre las prácticas de la plantación Wilson. Si es así, su trabajo es un esfuerzo significativo por recuperar una historia que otros estaban tratando de enterrar. En 1969, el año en que Thomas Marks murió en un accidente automovilístico, un incendio en el Palacio de Justicia del Condado de Montgomery destruyó muchos registros de la década de 1860, la mayoría de los registros supervivientes sobre la plantación Wilson. Los informes oficiales culparon a un cableado defectuoso, pero los rumores de incendio provocado persistieron. El momento en que Marks se disponía a lanzar su estudio a pesar del rechazo académico, justo cuando estaba a punto de darlo a la imprenta, pareció sospechoso a algunos. La decisión del profesor Jenkins de no publicar sus descubrimientos sobre las prácticas de la plantación Wilson siguió a varios incidentes perturbadores. Según su correspondencia personal con un compañero de Harvard que se encuentra en los archivos de Harvard, Jenkins recibió cartas anónimas que le advertían que dejara a los perros dormidos y recordaba que algunas viejas familias todavía tienen poder. Más específicamente,
descubrió que su asistente de investigación, Thomas Marks, había sido perseguido por un vehículo desconocido en varias ocasiones, mientras realizaba entrevistas en zonas rurales fuera de Montgomery. En una carta especialmente escalofriante a un colega de Harvard el 3 de marzo de 1965, Jenkins escribió: «Tengo miedo de que T y yo hayamos tropezado con algo tentacular que todavía está ahí fuera. La semana pasada entraron a mi oficina, pero no se llevaron nada de valor. Lo único que había cambiado eran mis archivos de investigación sobre la plantación W. La foto misma, la del frasco, fue sacada de su carpeta y dejada a la vista en mi escritorio. Esto se siente como un mensaje, pero de quién y para qué no puedo decir». 3 meses después, Jenkins cerró repentinamente su estudio y entregó el informe a los archivos de la universidad con una restricción de acceso a académicos aprobados. Aceptó una cátedra visitante en la Universidad de Chicago para el año siguiente, y nunca volvió a mencionar los mecanismos de control psicológico en las plantaciones en sus escritos posteriores. Su trabajo publicado abordó temas menos polémicos de la historia cultural del sur, pero Marks se obsesionó con registrar el caso Wilson después de que rechazaran su artículo. Supuestamente, se gastó sus ahorros viajando por todo el sureste, entrevistando a afroamericanos de edad avanzada, cuyas historias familiares incluían raíces en las plantaciones locales de Montgomery. Según su hermana, a quien entrevistaron en 1970 tras su fallecimiento, Marks pensaba que lo espiaban y solía portar un revólver y cambiar de hotel cuando viajaba por sus investigaciones. El accidente automovilístico que mató a Marks se produjo en una carretera rural fuera de Selma, Alabama, donde había viajado para entrevistar a una posible fuente. Los informes policiales dijeron que su automóvil se salió de la carretera en una parte recta de la autopista en condiciones climáticas normales. No hubo otros vehículos implicados. El oficial investigador dijo que el choque parecía que el conductor se quedó dormido o incapacitado de otro modo, aunque no se informaron problemas médicos. Los materiales de Marks, que solía llevar en un maletín cerrado con llave, no estaban en el coche. La historia de la fotografía de la plantación Wilson resurgió brevemente en la conciencia pública en 1971, cuando la periodista Caroline Reed la mencionó en un artículo sobre historia reprimida para The Atlantic. El ensayo de Reed, The Stories We Can't Tell, usó la investigación fallida de Jenkins y Marks como un caso de cómo los intereses poderosos podían censurar con éxito las historias. El artículo desató una amenaza de demanda por difamación de la familia Wilson Caldwell, y The Atlantic se retractó parcialmente en un número posterior, diciendo que algunas afirmaciones no verificadas sobre prácticas históricas en las plantaciones deberían haberse atenuado más explícitamente. En las décadas posteriores, la historia de Isaac Freeman y la práctica de la plantación Wilson se transformaron en una leyenda urbana académica, conocida por muchos historiadores del sur de antes de la guerra, pero rara vez mencionada en círculos académicos. Hicieron algunas alusiones dispersas en revistas especializadas, siempre muy elogiosas, y sin dar nombres ni lugares. El hallazgo arqueológico del frasco de vidrio con dedos conservados en 1960 debió haber ofrecido evidencia física para corroborar la narrativa reconstruida a partir de la fotografía y las fuentes documentales. Pero la escasa documentación de este descubrimiento y el reenterramiento de los restos sin un estudio adecuado son un reflejo de la práctica habitual de la época, en que la ética arqueológica hacia los restos humanos no estaba tan desarrollada como en la actualidad. Según el breve informe del equipo arqueológico, el frasco se descubrió en una excavación de rutina para un estudio de suelo, y se registró, pero no se fotografió antes de ser reenterrado. Uno de los integrantes de ese equipo arqueológico, Daniel Peterson, se convertiría en un arqueólogo líder en sitios de plantaciones. En una entrevista de 1987, para un proyecto de historia oral sobre el crecimiento de la arqueología histórica en el sur, Peterson habló del hallazgo del frasco. Había cosas que descubríamos que nunca llegaban a los informes oficiales. El ambiente político no era propicio, sobre todo cuando se trataba de familias conocidas que aún se encontraban en el mundo de los negocios y la política local. Ese frasco que hallamos en el lugar de Wilson. A veces me pregunto si deberíamos haber hecho más por documentarlo adecuadamente, pero el desarrollador estaba ansioso por terminar el estudio y había presión por no retrasar el proyecto por algo que podría descartarse como cosas feas.
El desarrollo comercial que finalmente sustituyó a la plantación Wilson se transformó en el Eastdale Mall, que abrió sus puertas en 1977. Ni en la arquitectura, ni en el material promocional del centro comercial se hace referencia a la historia del lugar sobre el que se asienta. Según historiadores locales, este borrado de las narrativas de las plantaciones es común en todo el sur, donde los desarrollos comerciales rara vez mencionan las economías esclavistas que una vez ocuparon los mismos espacios. En 1992, el historiador James Washington buscó la imagen de la plantación Wilson para un estudio sobre los métodos de control psicológico sobre los esclavos. Sus peticiones a los archivos nacionales fueron recibidas con demoras burocráticas. Tras repetidas consultas, Washington fue informado de que la fotografía no se encontraba en sus archivos, a pesar de que los registros de catálogo mostraban que había sido trasladada allí en 1972. La posterior solicitud de la Ley de Libertad de Información de Washington descubrió un memorando interno que decía que la fotografía había sido retirada para una evaluación de conservación en 1985, pero nunca volvió a aparecer. El Departamento de Conservación no tiene constancia de haber recibido el objeto. La experiencia de Washington se relató en su artículo de 1994, Evidencia desapareciendo, los retos de investigar atrocidades en plantaciones, en el Journal of African American History. En 2004, el estudioso de humanidades digitales Marcus Reynolds reconstruyó la imagen de la fotografía de la plantación Wilson a partir de relatos escritos e imágenes contemporáneas similares. Esta reconstrucción digital no es un sustituto de la evidencia real, pero trató de mostrar lo que Margaret Hamilton y otros dijeron que habían visto. La reconstrucción de Reynolds representó una escena formal de plantación con un hombre negro de pie en el borde del marco, sosteniendo lo que parecía ser un pequeño frasco de vidrio lleno de objetos pálidos e inidentificables. Reynolds mostró esta reconstrucción en una conferencia de humanidades digitales, pero no la hizo pública tras hablar con expertos en ética. Como argumentó en su charla de la conferencia, hacer imágenes de traumas históricos abre cuestiones éticas significativas, especialmente cuando a los sujetos se les negó autonomía y dignidad en el momento del trauma. Aunque esta reconstrucción busca rescatar la historia silenciada, puede reproducir la misma objetivación que pretende denunciar los esfuerzos de la familia Wilson Caldwell para regular el acceso a la fotografía y a los materiales de archivo relacionados, son un ejemplo de un patrón que puede observarse en la manera en que las familias adineradas y poderosas han manejado las revelaciones históricas potencialmente dañinas. Se han informado incidentes similares en todo el sur, en los que los herederos de los dueños de las plantaciones han usado amenazas legales, contactos políticos y relaciones filantrópicas con instituciones culturales para restringir el acceso a materiales que pudieran manchar los nombres familiares. Lo que hace que el caso Wilson sea tan importante es que revela las formas de tortura psicológica que no dejaron marcas físicas y, por lo tanto, fueron más fáciles de olvidar. La falta de violencia física evidente le permitió a Thomas Wilson conservar la imagen de buen trato, la que sus herederos podrían esgrimir más tarde, para refutar los resultados de los investigadores. La forma refinada de su control mental, cubierta de un barniz pseudocientífico, también hizo que fuera más fácil descartar los cuentos como exagerados o malinterpretados. En 2012, una nueva pista llegó de la fuente más inesperada. Mientras restauraban una casa antigua en Montgomery, que una vez fue propiedad de Frederick Sullivan, el fotógrafo de la imagen de 1861, los trabajadores encontraron una caja metálica escondida en una pared del piso superior. En su interior había algunos negativos en placa de vidrio, envueltos en tela y un diario. El propietario, ajeno a lo que podría representar, notificó al Departamento de Archivos e Historia de Alabama. Los archivistas reconocieron rápidamente los negativos como obra de Sullivan, incluidas algunas tomas de la sesión de la plantación Wilson. El diario albergaba las reflexiones personales de Sullivan sobre sus asignaciones fotográficas, incluidas algunas entradas inquietantes sobre la mansión Wilson. Una entrada del 12 de abril de 1861 decía: «Terminé el trabajo de Wilson hoy. La cosa más rara que me han pedido. El señor Wilson exigió la foto del negro Isaac sosteniendo el frasco de la muestra. Dijo que quería dejar grabados sus formas de administrar para su futuro yerno. Me pareció extraña la práctica, pero no puedo darme el lujo de rechazar el trabajo.
La mirada del negro me persigue. Nada en sus ojos, como si no viera nada. No voy a poner esta foto en la entrega final, pero voy a guardar el negativo para mis archivos. Esta nota del diario confirmó la existencia y el propósito de la fotografía. Confirmó que la foto fue tomada intencionalmente para registrar los procedimientos de control de Wilson y que el propio fotógrafo encontró el proceso perturbador. Tal vez lo más importante, aclaró por qué la fotografía no se incluyó en la serie oficial de retratos entregada a la familia Wilson, sino que permaneció en la colección privada de Sullivan hasta su muerte. El hallazgo reabrió el caso de la plantación Wilson. Los historiadores Dana Mitchell y Robert Carter recibieron financiación para investigar en profundidad, incluso para intentar localizar a cualquier descendiente vivo de Isaac Freeman que pudiera tener relatos familiares o documentos relacionados con el caso. Su investigación los llevó hasta Chicago, donde localizaron a 3 personas emparentadas genealógicamente con Isaac Freeman. Uno de ellos, Elijah Freeman, tenía una Biblia familiar con anotaciones manuscritas que se remontaban a 1870. La Biblia tenía una flor prensada y un sobre. En el sobre había una nota escrita a mano: del árbol en que descansó la carga. Nunca olvides, nunca vuelvas. La nota estaba firmada solo I.F. y fechada el 12 de agosto de 1866. Según la tradición oral familiar de Elijah Freeman, su antepasado Isaac había escapado de la esclavitud mental enterrando algo debajo de un árbol antes de abandonar Alabama para siempre. La leyenda familiar era que Isaac había sido obligado a cargar con la muerte como castigo por la fuga de su hermano. Tras la libertad, Isaac había sepultado los restos de su hermano y jurado jamás volver a Alabama. Había ido al norte y finalmente se había asentado en Illinois, donde murió en 1902. Se dice que nunca se dejó fotografiar y que ocultaba sus manos cuando había extraños. La flor prensada de la Biblia familiar fue analizada por botánicos y catalogada como Quercus nigra o roble de agua, una especie que se encuentra por toda Alabama. Esta evidencia botánica, aunque circunstancial, ofreció un vínculo con la historia de Isaac enterrando los restos de su hermano bajo un árbol antes de huir del estado. En 2015, Mitchell y Carter publicaron sus hallazgos en un libro de extensión completa titulado The Burden: Psychological Control and Resistance on the Wilson Plantation La Carga. Control psicológico y resistencia en la plantación Wilson. El libro contenía copias de las entradas del diario de Sullivan, imágenes de la Biblia familiar de Freeman y un análisis de las técnicas de control mental de Thomas Wilson. Los herederos de Wilson Caldwell, hoy menos influyentes en la sociedad de Montgomery que en el pasado, no demandaron al periódico. El libro abrió un debate sobre cómo los relatos de tortura psicológica en la esclavitud han sido excluidos de las narrativas históricas dominantes. Como bien apuntó Mitchell en una entrevista, la violencia física contra los esclavos está bien documentada, aunque de forma incompleta, en nuestro archivo histórico. Pero las formas refinadas de tortura psicológica de un hombre como Thomas Wilson no dejan marcas tan evidentes y son más fáciles de borrar de la memoria colectiva. Estas son las historias que los poderes fácticos han logrado silenciar con mayor eficacia, porque cuestionan los relatos complacientes acerca de la opresión y la resistencia. La experiencia de Isaac Freeman, obligado a cargar los restos momificados de su hermano como forma de control psicológico, proporciona información sobre las formas de resistencia y supervivencia bajo la esclavitud. Que Isaac finalmente entierre el frasco y abandone Alabama simboliza la recuperación y la resiliencia, aunque retrasada por años de cautiverio psicológico. Que sus descendientes recordaran este evento y lo contaran de generación en generación, a pesar de lo traumático que fue, demuestra la relevancia de las narraciones orales familiares para conservar verdades que los documentos oficiales suelen omitir. Hoy en día, una pequeña placa en la esquina del estacionamiento del Eastdale Mall marca el lugar donde fue asesinado, una placa que se colocó en 2018 después de que activistas locales presionaran a la gerencia del centro comercial. En la placa se lee: "Esta tierra fue una vez la plantación Wilson". Recordamos a quienes aquí padecieron y reconocemos su humanidad, dignidad y resistencia. La placa no nombra a Isaac Freeman ni a las torturas psicológicas capturadas en la fotografía de 1861, pero es un pequeño reconocimiento de historias silenciadas durante mucho tiempo.
El frasco que Isaac Freeman tuvo que sostener en esa imagen, con los dedos cortados de su hermano, personificaba la retorcida lógica de las dimensiones psicológicas de la esclavitud. Convirtió una relación familiar en una forma de manipulación, explotando el amor y el afecto para ejercer control. Que Thomas Wilson lo considerara más humano que el castigo corporal muestra las perversiones morales que mantuvieron viva la institución. El frasco fue la forma de cautiverio de Isaac, y finalmente, el centro de su acto de recuperación cuando lo enterró bajo el roble de agua. En sus últimos años, según las historias familiares contadas a Mitchell y Carter, Isaac Freeman se negó a hablar de sus días en la plantación Wilson. La única vez fue en su lecho de muerte, cuando supuestamente le dijo a su hijo: «Lo llevé conmigo hasta que pude acostarlo debidamente. Luego llevé el recuerdo para que nadie lo olvidara. Ahora, llévalo tú, pero solo como recuerdo, no como cadena». Esta orden de llevar la memoria, no la cadena, resume la difícil relación entre memoria y trauma, que define gran parte del compromiso afroamericano con el legado psicológico de la esclavitud. La memoria es importante para la dignidad y la verdad, pero quedar reducido a ella significa perpetuar los mecanismos de control psicológico de la esclavitud. Tal vez, lo más importante de la historia de Isaac Freeman no es lo que le sucedió, sino lo que finalmente hizo al respecto. Tras años de tener que cargar con los restos de su hermano como forma de control, convirtió el acto en uno de recuperación y apropiado entierro. Al decidir cómo y dónde enterrar finalmente a su hermano, reafirmó su libertad sobre una situación creada para negarle todo control. La fotografía de Isaac, sosteniendo el frasco en 1861, pretendía registrar su esclavitud. Que la imagen fuera retirada posteriormente demuestra el poder de manipular incluso la evidencia visual por aquellos con los medios y la motivación. Pero la narrativa que la fotografía revelaba sobre la sofisticación psicológica en los sistemas de control y la resistencia que estos eventualmente provocan no pudo ser erradicada por completo. A pesar de décadas de supresión activa, al pensar en la plantación Wilson hoy, nos recuerda que la memoria histórica misma es un campo de batalla. Lo que recordamos, lo que olvidamos y lo que nunca aprendimos moldea nuestra percepción del pasado y del presente. La experiencia de Isaac Freeman, forzado a cargar los restos de su hermano y luego a enterrarlos por su cuenta, nos muestra que incluso dentro de los sistemas más controlados, la dignidad humana y el deseo de libertad se abren paso. En las palabras con las que Mitchell y Carter decidieron concluir su libro, el frasco que Thomas Wilson diseñó como una herramienta de control se transformó, en las manos de Isaac Freeman, en algo más. Una carga arrastrada hasta poder convertirse a través del gesto más sencillo y profundo: enterrar. En esta adaptación se esconde algo que ningún sistema, por sofisticado que sea, ha logrado dominar: la resistencia humana. La fotografía de la plantación Wilson, con Isaac Freeman sosteniendo el frasco con los dedos preservados de su hermano, permanece oficialmente perdida, retirada de los archivos, suprimida de la vista del público y excluida de los relatos históricos dominantes. Pero la historia que narra sigue emergiendo a través de trozos de evidencia, historias familiares orales y el trabajo de detectives de la historia que se niegan a aceptar el borrado. Como el frasco enterrado bajo un roble de agua en Alabama, algunas cosas pueden enterrarse, pero nunca desaparecen por completo. Están ahí, a la espera de ser descubiertas, aceptadas y finalmente resueltas por las futuras generaciones que busquen entender mejor nuestro pasado colectivo.